Masejet Babakama, Daf Nun Gimel Amud Aleph 53a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Dice la Gemara Nafal Lefanav Bejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior, si una persona tiene un bor, ¿sí? Tiene un pozo, tiene un hueco, contrata un trabajador para que amplíe el bor, para que lo haga más ancho, más grande. El trabajador viene, entra dentro del bor con su martillo y empieza a martillar, ¿sí? Las paredes para romperlas para que se haga más ancho. Y cuando martilla hace una bulla, un ruido, un sonido muy fuerte. Y hay un toro arriba en el borde del bor que se asusta de ese ruido y por ese susto que tuvo causó que el mismo shor se cayó dentro del bor, el toro se cayó dentro del bor y se perjudicó el shor. En este caso, ¿el dueño del bor tiene que pagar por lo que le causó al shor o no? Vimos en la Mishnah, depende. Si el shor cayó lefanav, cayó hacia adelante, el del bor tiene que pagar. Si cayó leajarab, hacia atrás, en ese caso está exento de pagar. Y la Gemara a continuación nos va a explicar qué significa hacia adelante, qué significa hacia atrás, y por qué cuando cayó hacia adelante está hayab y por qué cuando cayó hacia atrás está patur. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rab lefanav mamash, leajarab, ajarab mamash. Beze, bebor. Rab letame de Amar Rab, bor shechiva alav Torah, leheblo velo lejabato. Viene Rab y dice, mira, cuando dice en la Mishnah que se cayó hacia adelante, se refiere que cayó boca abajo. O sea, que literal la cara estaba boca abajo. Y ahí es cuando el dueño del bor tiene que pagar por el daño que le causó al toro, al shor. Y cuando está escrito que cayó leajarab hacia atrás, se refiere que también cayó al pozo el toro, pero no boca abajo, sino boca arriba. ¿Sí? Y en este caso está exento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que en el primer caso está hayab y en el segundo está exento? ¿Por qué? Porque Rab, si se recuerdan, vimos anteriormente que Rab opina que todo lo que la Torah obliga al del bor a pagar por un daño que causó o por una muerte que causó es por el hevel del bor. ¿Qué es hevel? El aire viciado, el aire contaminado. Por ende, opina Rab, mejor dicho, por ende explica Rab que cuando cayó boca abajo, ¿sí? Ahí efectivamente el aire viciado le causó un daño porque está mucho más asfixiado porque está boca abajo, ¿sí? Y por eso en ese caso el dueño del bor va a tener que pagar, pero si cayó boca arriba, pues seguramente no murió por el hevel porque tiene suficiente oxígeno porque está boca arriba. Y por eso el dueño del bor, en este caso, si al final se murió el short, seguramente no murió por el hevel del bor y por lo tanto el del bor va a estar exento. Así explica Rab nuestra Mishnah. Sin embargo, Shmuel discute y da otra explicación. Shmuel amar no. Bebor ben mi lefanav, ben mi leajarab hayab. Shmuel letame de amar lehevlo, vejoshiken lejabato. El ejidam mi leajarab mikola cría de patur. Que gondenitkal bebor benafal leajorea bor. Jutz la bor. Shmuel viene y dice, no. A ver, si el toro se espantó y se cayó dentro del bor, ya sea, y se murió, se perjudicó, lo que sea, ya sea que cayó boca abajo o boca arriba, hayab. Dice la Gemara, ¿por qué? Esto cuadra con la misma opinión de Shmuel que vimos anteriormente, que el mismo Shmuel opina que la Torah obliga al dueño del bor a pagar, ya sea que causó el hevel del bor un daño y kol shiken si el impacto del bor causó un daño. Por lo tanto, también si se cayó boca arriba y se murió por el impacto, va a estar hayab. Entonces, ¿qué va a hacer con la Mishnah que nos dice que cuando fue hacia atrás está patur el del bor? Se llama no, cuando hacia atrás no se refiere que cayó dentro del bor hacia atrás boca arriba, no, que se espantó el toro y por el susto no cayó hacia adelante, o sea, hacia el bor, sino hacia atrás, o sea, hacia otro lado, no dentro del bor, hacia atrás, no hacia el bor. Y en ese caso, efectivamente, el dueño del bor va a estar exento. ¿Por qué? Porque si le pasó algo por el susto que estaba en el bor y se cayó hacia atrás, hacia otro lado que no es el bor, pues porque el del bor va a tener que pagar. Por eso es que está exento en este caso. O sea que tenemos dos explicaciones según Rab. Ambos casos de la Mishnah es cuando se cayó adentro, la pregunta es boca abajo, hayab, boca arriba, patur, y según Shmuel, no, boca arriba, boca abajo, dentro del bor, hayab. Todo lo que va a estar patur es cuando se asustó y cayó para otro lado que no, para atrás, o sea, para el otro lado que no es el bor, ahí es cuando va a estar patur. Viene la Gemara y pregunta en contra Rab, Eitive, bebor, ben lefanav, ben leajarab, hayab, tiufta de Rab. La Gemara le pregunta a Rab de una baraita. La baraita que acabamos de leer, dice que si un toro cayó dentro de un bor, dentro de un pozo, escuchen bien, ya sea que cayó hacia adelante, al panab, o sea, con la cara boca abajo, o leajarab hacia atrás, o sea, boca arriba, en ambos casos está hayab, ¿sí?
Dice la Gemara, según Shmuel me cuadra perfectamente. Pero Rab, ¿qué dice? Que nada más el dueño del bor está hayab cuando cae boca abajo y está patur cuando cae boca arriba. Contradice aparentemente la baraita. La Gemara da diferentes respuestas al respecto. 3 respuestas. Amar Rab Hasda modé Rab bebor birshuto de hayab mishum de amarle mima nafshach y behablamit hablach didahu y behavatamit havata didahu. Rabba Amar haja measkinan bemitapech de nafal ape y tapich benafal agabe de habla de ani be. Rabbi Yosef Amar haja benizke bor beshor askinan. Mainiu sheivishet memav de loshan lefanav veloshan leacharav michayev. La Gemara, como dije, da 3 respuestas. La primera respuesta es de quién, de Rab Hasda. Rab Hasda bien nos dice, ¿sabes cuál es el caso aquí de la baraita que nos dice que está hayab ya sea boca abajo o boca arriba? Está hablando en un caso que es un bor que está en su propiedad, no en Reshut Rabim. Y todo lo que Rab nos dice, que normalmente la razón que uno está hayab es únicamente por el hevel del bor y no por la jabatá, no por el impacto, es cuando es de en Reshut Rabim, porque por el impacto no puede estar hayab porque no es mi tierra. No puede estar hayab, ¿sí? Por eso no dice que es nada más por el level, pero cuando es un bor en mi reshut, en propiedad privada, en ese caso también Rab va a estar de acuerdo que la razón que está hayab es ya sea por el hevel o ya sea por el impacto, porque ahí sí es mi tierra. Entonces, en este caso, cuando la baraita nos dice que es boca arriba o boca abajo, se murió, se cayó y cayó boca arriba o boca abajo y va a estar hayab, es en un caso que es en bor Beshut Ayahid, propiedad particular, y en este caso va a estar hayab si fue boca abajo por el level y si fue boca arriba por el impacto, que ya que es mío no hay ningún problema. O sea, no hay un problema, o sea, va a estar hayab. Esa es la primera respuesta de Rab Hasda. Segunda respuesta es de Rabba. Rabba dice, ¿sabes cuál es el caso aquí? En la baraita, que nos dice que está hayab ya sea boca abajo o boca arriba. Boca abajo es literal boca abajo, que es está hayab, ¿se entiende? Pero ¿sabes cuál es el caso de boca arriba? Que en verdad cayó boca abajo y luego se volteó y fue boca arriba. Y después murió. En este caso nos enseña la baraita que ya que al principio estaba boca abajo, a pesar que al final estuvo boca arriba, seguro el hecho que estuvo al principio boca abajo y aspiró ese aire viciado, fue el que causó que al final se muera. Entonces cuando la baraita nos dice boca abajo o boca arriba, no se refiere boca abajo o boca arriba desde el principio, sino boca abajo desde el principio y se mantuvo así, o boca arriba, o sea, que estuvo al principio boca abajo y después se volteó. En ese caso también Rab va a estar de acuerdo que va a estar hayab, y todo lo que digo que está patur es cuando estuvo desde un principio boca arriba. Esta es la segunda respuesta. Y la tercera respuesta es de Rabbi Yosef, que Rabbi Yosef nos dice que en esta baraita, que decimos que es hayab boca arriba o boca abajo, no está hablando, escuchen bien, cuando el bor le causó un daño al shor, sino al revés. Cuando el shor le causó un daño al bor. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, un bor que estaba lleno de agua y el toro estaba todo sucio, entró y dañó las aguas, contaminó las aguas. En este caso no hay diferencia si el shor cayó boca abajo o boca arriba, causó un daño. Entonces en este caso nos enseña la baraita hayab, que está obligado a pagar ¿quién? El del shor al del bor. Entonces no hay pregunta de esta baraita. Y una vez respondimos que no hay pregunta de esta baraita, la Gemara a continuación trae que hay una baraita a favor de Rab. ¿Sí? Tani Rabbi Hanina le siguió el Rab, venafal cheipol derech nefila mikanamru, nafal lefanav mikola quería hayab, leacharav mikola quería patur veze bebor. La Gemara trae una baraita que la dijo Rab Hanania, ¿sí? Y es una prueba a favor de Rab. La baraita dice, está escrito en la Torah, venafal shama shoro hamor, y cayó en el pozo un toro o un burro. Venafal no es nada más cayó, sino cayó de la manera regular, de lo común. Derech nefilá. ¿Cuál es lo regular cuando uno cae de algo, de un alto hacia abajo? Cae la boca, la cara hacia abajo, ¿sí? O sea, boca abajo. Dice la Gemara, dice la baraita, de aquí aprendieron los jajamim que cuando el toro cayó, cuando el toro cayó por un susto de la excavación que estaba martillando, como dijimos antes, está hayab únicamente cuando cayó boca abajo, pero cuando cayó boca arriba está exento, así dice la baraita. Y ambos casos, hablando dentro del bor, y aún así cuando cayó boca abajo hayab y cuando cayó boca arriba, patura a pesar que cayó dentro del bor. Dice la Gemara, esto es una prueba a favor de Rab, porque según Shmuel en ambos casos debería estar hayab. Seguimos. Amar Mor, nafal lefanav mikola quería hayab, veamai, neima kore garamle. Escuchen bien lo que la Gemara pregunta. Volvemos a la Mishnah. ¿Qué dijimos en la Mishnah? Que cuando una persona tiene un bor, contrató un trabajador para ampliar, para excavar más, hacerlo más ancho, ¿sí? Y el susto del martillazo que hizo le causó un susto al toro y el toro se cayó. En este caso dijimos que cuando cayó hacia adelante, ya explicamos, ¿sí? En este caso el dueño del bor va a estar hayab por lo que le causó el daño a el shor. Otra vez, ¿quién está hayab? El dueño del bor está hayab.
Viene la Gemara y pregunta, un segundo. Aquí, ¿quiénes son los personajes? Está el dueño del bor, que es el dueño, y está el que está martillando, el que está excavando, que es quien, el trabajador del dueño del bor. Dicen, ¿por qué tú le obligas al dueño del bor a pagar por un daño que fue causado a raíz del ruido, del martillazo de quién? Del trabajador. Deberías de también obligar, o solo obligar a quién, al que estaba martillando, que causó todo el ruido, que causó que se asuste el toro y que causó que se caiga. Así nos dice así pregunta la Gemara. Viene la Gemara y explica, Amar Rav Shimi bar Ashi, Hamani Rabbi Natan hi de Amar, Baal Abor Ezeka Ka'avid, Bekol Heija de lo Efshar le Ishtalume Mehai, Mishtale Mehai. Viene Rav Shimi bar Ashi y responde, te voy a decir, nuestra Mishnah, ¿sabes quién es el autor? Rabbi Natan. ¿Qué dice Rabbi Natan? Vamos a verlo más adelante, con más explicación. Él dice que también en un caso que hay otro causante, ¿sí? Como en este caso, que está el dueño del bor, que hizo el bor, y también está el otro causante, que es el que estaba ampliando, estaba haciéndolo más ancho, el que estaba martillando, ¿sí? Al que obligamos a pagar es el que hizo el daño, o sea, el que hizo el bor. Él es el responsable. ¿Por qué? Porque el toro al final, ¿dónde cayó? En el bor, ¿sí? Entonces, a pesar que fue por el ruido que causó el que estaba martillando, pero ¿dónde se cayó y dónde se murió el shor? En el bor. Entonces, responsabilizamos únicamente ¿a quién? Al dueño. O mejor dicho, la Gemara explica, mientras que no te puedes cobrar de el que causó, pues te puedes cobrar del otro. Entonces, mientras que no te puedas cobrar del que hizo el ruido, te puedes cobrar del otro, sea del dueño. Y en este caso, efectivamente, no te puedes cobrar del que estaba excavando, del excavador. ¿Por qué? Porque él nada más causó grama. Muy bien. Lo hizo una causa indirecta. Él hizo un ruido y eso causó que el otro se asuste y causó que que se caiga. ¿Sí? Entonces, no te puedes cobrar de él. No te puedes cobrar de él. Entonces, ¿sí te puedes cobrar de quién? Del bor. Así opina Rabbi Natan. Cuando no te puedes cobrar de uno, te cobras de él. Cuando no te puedes cobrar de uno, te cobras del otro. Aquí no te puedes cobrar del excavador porque es un grama nada más. Entonces te cobras del completo, lo que se merece, del balabor, del dueño del bor. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Otra vez repetimos, ¿por qué no te cobras del excavador? Vamos como la opinión de Rabbi Natan, que él opina que también si hay un causante externo, un factor adicional al bor, si en este caso, el excavador, la halajá es que si no te puedes cobrar de él, te cobras del dueño. Y aquí que no te puedes cobrar del excavador porque es grama, porque es nada más un causante muy indirecto, por lo tanto, te cobras del dueño del bor. Y ahorita la Gemara trae esta opinión de Rabbi Natan con más explicación. Vamos a entrar un poquito más en tema. De Tania, Shor shedachafet haveró lebor, Baal hashor hayab, Baal abor patur. Rabbi Natan omer, Baal hashor meshalem mehaitza, u Baal abor meshalem mechza. La Gemara trae la baraita, en donde se menciona la discusión entre Jajamim y Rabbi Natan. Y la baraita dice este caso, ¿qué pasa? Hay un pozo, un bor, y el bor pertenece a alguien, ¿sí? Hay un toro que está en el borde del bor, y hay un segundo toro que pertenece a otra persona que viene corriendo y empuja al toro, al otro toro, y lo hace caer en el bor, ¿sí? Entonces aquí llamemos al toro que estaba empujando, es el mazik, ¿sí? El shor mazik, el toro que dañó, que lo empujó, ¿sí? Y le causó a Shor Nizak un nezek a través del bor, ¿sí? Entonces fíjate aquí, ¿quién causó el daño a este Shor Hanizak, al shor perjudicado? Entre dos, entre el bor y el shor hamazik y el toro perjudicador. Entonces, ¿quién tiene que pagar a quién por este daño? Dice la baraita, opina Tanakama, el que lo causó. Tanakama opina, el que lo causó. ¿Quién es el que lo causó? El que empujó. El Baal Ashor Hamazik, el dueño del toro perjudicador, tiene que pagar lo que tiene que pagar. Y el Baal Abor, el dueño del bor, está exento completamente. Él no hizo nada. Él tiene el bor ahí, pero él no causó que se caiga por el bor o por un tropiezo, sino es porque el otro vino y lo empujó, está exento completamente. ¿Así opina quién? Tanakama. O sea que Tanakama opina que el único que está obligado en pagar, ¿quién es? Baal Ashor Hamazik. Sin embargo, viene Rabbi Natan y dice, no señor, esto fue en sociedad
entre los dos causaron un daño, uno empujó y otro tiene el bor que hizo. Entonces mitad debe pagar el Baal Ashor Mazik, el dueño del toro perjudicador, y la otra mitad el Baal Habur, el dueño del bor. Así nos dice la baraita, esta es la fuente para lo que mencionamos antes. Y ahorita la Gemara viene y dice, tengo una contradicción en la opinión de Rabbi Natán, de una segunda baraita. ¿Por qué? Beatán y Rabbi Natán Omer, Baal Habor Meshalem Shelo Shachal Aki Baal Ashor Revía. No me cuadra, porque hay una segunda baraita, no me cuadra esta opinión de Rabbi Natán que acabamos de decir en la primera baraita. ¿Qué dijimos Rabbi Natán en la primera baraita? Que cuando hay dos causantes, pues se divide mitad y mitad. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra, porque en otra baraita, en una segunda baraita, Rabbi Natán dice, sobre un caso muy similar, que el dueño del bor tiene que pagar 3/4 y el dueño del shor perjudicador tiene que pagar ¿cuánto? 1/4. Dice la Gemara, no me cuadra, porque la primera baraita Rabbi Natán me dijo que es 50-50, mitad y mitad. Dice la Gemara, te voy a explicar. Lo kashya. Ha betam, ha bemuad. Ubetam hay kasavar, y kasavar hay kulez de kavad, ve hay kulez de kavad, hay meshalem palga, ve hay meshalem palga. Ve kasavar hay palga es de kavad, ve hay palga es de kavad, Baal habor meshalem palga, u Baal ashor revía, ve arriba mafsid. Bien, la Gemara intenta responder y dice, no hay contradicción entre las dos baraitot en la opinión de Rabbi Natán, porque podemos decir, escuchen bien, que una baraita está hablando cuando el shor mazik, cuando el toro perjudicador es tam, el toro corneador es tam, y en la otra baraita nos está hablando cuando el toro corneador es muad. Y explico cuál es cuál. La segunda baraita que nos dice que el dueño del toro perjudicador tiene que pagar ¿cuánto? 3/4 y el dueño del toro perjudicador tiene que pagar únicamente 1/4 y el dueño del bor tiene que pagar 3/4. Está hablando en un shor tam. Fíjense bien, cuando hay dos socios en un nezek y el shor es tam siempre tiene que pagar ¿qué? Hatzi nezek, la mitad. Si hay dos socios en un nezek que vale 100, ¿sí? Entonces cada uno ¿cuánto tiene que pagar? 50, ¿sí? Si yo tengo que pagar Hatzi nezek, ¿cuánto tengo que pagar? 25. Entonces dice la Gemara, por eso aquí nos dice que el dueño del shor, por eso en la segunda baraita nos dice que el dueño del shor tiene que pagar ¿cuánto? 1/4, que es 25. ¿Sí? Sin embargo, la primera baraita nos está hablando en un shor muad, y por lo tanto, ya que fue el daño causado, el toro perjudicado, entre dos, pues es 50 y 50, y cada uno tiene que pagar 50, ¿sí? Porque es nezek shalem de su parte. Muy bien, entonces ¿cuánto es? 50. Entonces, aparentemente esta es la solución para la contradicción. Sin embargo, dice la Gemara, pero no me cuadra esto. ¿Qué tú me acabas de decir? Que la segunda baraita está hablando cuando el shor mazik, cuando el toro perjudicador, el toro corneador era ¿qué? Tam, era inocente. Y por eso el dueño de él tiene que pagar únicamente la mitad de lo que le corresponde. ¿Cuánto es la mitad de lo que le corresponde? 1 revía, 1/4. Dice la Gemara, un segundo. Analicemos esto un poquito más. Cuando hay un daño causado entre dos socios, ¿sí? ¿Cómo tú lo ves? ¿Como si fuese que cada socio causó el daño completo? ¿O como si fuese que cada socio causó mitad de daño? ¿Sí? Pregunta la Gemara lo siguiente. Si lo ves así o asá, no va a cuadrar. ¿Por qué? Escuchen bien. Si lo vemos cuando hay dos, estamos hablando cuando hay dos socios, como el caso que es entre el shor y el bor, el shor amazik y el bor, ¿sí? Si decimos que cuando entre dos socios causaron un daño, lo vemos como si fuese que cada uno hizo el daño completo, pues debería de ser que en el caso que están, si el del shor hizo el daño completo, o sea, vamos a decir que el daño del toro perjudicador es 100. Si el short tam, el toro perjudicado es 100, vale. Entonces, si tú ves que los socios, cuando causaron el daño, es completo cada uno, pues listo. Entonces, el toro perjudicador, ¿cuánto tiene que pagar? 50. ¿Sí? Porque si lo hace completo, pues la mitad de Hetzi Nezek, a pesar que es tam, Hetzi Nezek de lo completo, ¿cuánto es? 50. Entonces, según esto. ¿Y el del bor cuánto debería de pagar? 50. ¿Sí? Dice la Gemara, entonces en este caso, ¿por qué tú obligas? Porque dijimos antes en la segunda baraita que cuando es tam tú lo obligas a pagar al dueño del toro perjudicador únicamente 1/4. Entonces no me cuadra esto. Si esta es la Gemara, tenemos que decir aparentemente que, ¿sabes qué? Que cuando hay entre dos socios causan un daño, consideramos que cada socio hizo la mitad, no completo. Pero si es así, tampoco me cuadra, porque si cada uno hizo la mitad, pues debería ser que el del bor, que es una mitad, debe pagar ¿cuánto? La mitad, que es 50. Y el del shor, si es tam, debe pagar ¿cuánto? La mitad de esa mitad, que es 25. Entonces, ¿por qué tú obligas a pagarle? Entiendo por qué en este caso obligas a pagar al dueño del toro perjudicador 25, pero no entiendo por qué obligas al dueño del bor a pagar ¿cuánto? 3/4. Debería pagar nada más ¿cuánto? 50, y la parte perjudicada perder ese cuarto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice la Gemara.
Amarraba Rabinatán Dayanahu Benahit Leunkadedina. Viene Rabba y te voy a explicar, pero antes de explicarte, dice Rabba, quiero que sepas que Rabinatán aquí no dice cosas por decir, es un Dayan importante y él profundiza muy bien. Entonces no pienses que estás haciendo una pregunta para tumbar aquí a Rabinatán. Él es una persona muy jajam. Y te voy a explicar a qué se refiere Rabinatán. Leolam Kasavar, hay culés de Kaavad, ve hay culés de Kaavad. Ude Kakashi, alach le shalem, hay palga, ve hay palga. Mishunda marle ba la shor, le ba la bor shutafutai, mai ha'aniali. Expliquemos, sigamos leyendo, ahorita expliquemos los dos. Y tema leolam kasavar hay palga es de Kaavad, ve hay palga es de Kaavad. Ude Kakashi, alach ba la shor, meshalem palga o ba la shor, meshalem revia. Veidach riva nafsid, mishunda marle ba la shor, le ba la bor, ana toray bebirajash kihaite. עד כתלתה, מה דאית לך משתלום ממאי משתלמנה, מה דלת משתלום ממאייך משתלמנה ממך. Dice Rabba dos explicaciones. La primera es, podemos decir que efectivamente cuando hay dos causantes, ¿sí? En un daño, ¿sí? Como el caso nuestro que está el Shor HaMazik, el toro perjudicador y el Bor, si le dijimos dos socios, pero dos causantes, ¿sí? Dos socios en este daño son. Consideramos a cada socio como si fuese que cada uno hizo todo. Como si fuese que cada uno hizo todo. Entonces, según esto debería ser que el primero, el del Shor HaMazik, el dueño del toro perjudicador, debería pagar ¿cuánto? Debería pagar, si es Shortam, ¿cuánto es todo? 100. La parte perjudicada se perjudicó, el Shor perjudicado se perjudicó en 100. Entonces, si yo veo que cada uno hizo todo, entonces obviamente el short term ¿cuánto va a tener que pagar? 50. Y el bor, el restante, que es otros 50. Preguntaste, según esto, ¿por qué tú me dices que el short, por qué en la segunda varita Rabinatán dijo que el dueño del short HaMazik, el dueño del toro perjudicador tiene que pagar no 50, sino ¿cuánto? Un cuarto, que es 25. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque le puede decir el dueño del toro perjudicador, el dueño del short HaMazik, al dueño del bor, mira, si yo hubiese estado solo en este daño, ¿cuánto hubiese pagado yo? Máximo 50. Entonces, ahorita que lo hiciste tú junto conmigo, ¿qué me estoy beneficiando yo de esta sociedad contigo? ¿Sí? Cuando lo hicimos entre los dos es porque me tengo que beneficiar, bajar mis gastos de la responsabilidad del pago que tengo que hacer. Entonces, si yo lo hago solo, ¿cuánto tengo que pagar? 50. Entonces, en este caso, puede venir el Baal Shor y decirle, a pesar que en verdad él podía pagar 50 en este caso, dice, mira, si lo hago solo también es 50. Entonces, dame una rebaja porque si no, no me interesa tu sociedad. ¿Sí? Para bajar los gastos, porque no está bajando nada. Por eso, con este argumento, él puede lograr, el dueño del Shor HaMazik, que se lo bajen a un cuarto y el otro suba si el bor lo hubiese hecho solo, ¿cuánto hubiese tenido que pagar? Nezek Shalem. Entonces, ¿sabes qué? Vamos miti. Tú benefíciate un cuarto, yo me beneficio un cuarto, por eso yo pago 25 y tú subes 20, y tú también te ahorras un 25% que es un cuarto. Por eso tú pagas 75, o sea, 3 cuartos y yo pago un cuarto. Así explica la primera explicación de Rabba. Segunda explicación es que en verdad podemos decir que cuando hay dos causantes en un mismo daño, en verdad no consideramos que cada uno hizo todo el daño, sino cada uno hizo ¿qué? La mitad. ¿Sí? Pero preguntamos si es así, pues entiendo por qué el dueño del bor tiene que, según esto entiendo por qué el dueño del Shor HaMazik, porque entiendo por qué el dueño del toro perjudicador tiene que pagar únicamente ¿qué? Un cuarto. ¿Por qué? Porque si es Tam, pues si él hizo nada más la mitad es 50 y la mitad de eso es ¿qué? Un cuarto, que es 25. Entonces esa parte la entiendo, pero no entiendo por qué el dueño del bor tiene que pagar 75, ¿por qué tiene que pagar 3 cuartos? ¿Debería pagar cuánto? Nada más la mitad, 50, porque es nada más como es considerado que él hizo nada más la mitad de daño. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el dueño del Shor HaNizak, el dueño del toro perjudicado, ¿sí? Le puede decir al dueño del pozo, le dice, mira, yo encontré el pozo, yo encontré mi toro muerto, ¿sí? Así dice la parte perjudicada, ¿en dónde? En tu pozo. Entonces, tú deberías de pagarme ¿qué? Todo, porque lo encontré en tu pozo. Pero ¿sabes qué? Lo que me puedo cobrar del otro, te lo descuento, no hay ningún problema. Pero lo que no, tú me lo tienes que pagar porque de por sí tú eres responsable de todo porque lo encontré ¿en dónde? En tu pozo. Y por lo tanto, ya que se puede cobrar únicamente el Shor HaMazik, del toro perjudicador, únicamente un cuarto, ¿sí? Porque es, como dijimos, es considerado que hizo nada más mitad y la mitad de la mitad es un cuarto, pues puede ir después con el dueño del bor y que le cobre la diferencia. Así nos explica la Gemara. Seguimos. Amar Rava. Genia Heven al pia bor, uba shor venitkal ba venafal babor. Banu le machloket Rabinatán ve Rabbanan. Pshita,
Mao de Teimahatamu de Amar Bala Borle Bala Shor y la Viradidi, Tora Dida Javekatile, Avalaja Matzi Amarle Bal Evelne Bala Bor y la Viradide Javnadide Mayave Avda, y Ave Mitkalbe, Ave Nafal Bekai, Kamashmalan de Amarle y Lav Even lo Ave Nafile Bira. Viene Raba y nos dice una alajá. Dice, ¿qué pasa? ¿Sí? Si había un pozo, un bor, y hay una piedra en el borde, cerca del bor ahí, y viene un shor, ¿sí? El futuro shor perjudicado, el futuro shoran Isaac, se tropieza con la piedra, shoran Isaac, ¿sí? Se tropieza con la piedra, y eso causa que se caiga en el bor, de tal manera que sin la piedra no se hubiese caído al bor. Entonces aquí hay dos socios, hay dos causantes. La piedra causó que se caiga en el bor, pero se perjudicó el toro. ¿Por qué? Por la caída en el bor. Es un caso similar al anterior, ¿sí? Solo que en el caso anterior, ¿qué es? Entre el bor y un shor amazik. Y aquí es entre la piedra y un bor. Nos dice Raba, en este caso, ¿cuál es la halajá? La misma de antes. Mahloket entre Rabbi Natán y Rabbanán. Entre Jajamim y Rabbi Natán. Según Jajamim, decimos que en este caso el causante de todo, ¿sí? De la misma manera que Jamim dijo que el del bor está exento y el shor perjudicador es el obligado. Aquí también, ¿quién es el que está obligado? El dueño de la piedra, ¿sí? Él es el obligado. Y el del bor no, porque no fue mi culpa nada, cayó mi bor. Según Jajamim así es. Sin embargo, según Rabbi Natán, dos causantes son dos entre los dos socios, mitad y mitad, como explicamos 2 maneras antes. Así nos dice Raba. Viene la Guimara y pregunta, ¿qué nos viene a enseñar Raba? Es obvio que esto depende entre Rabbi Natán y Jajamim, obvio que depende en esto, ¿sí? ¿Cuál es el hitush? Es el mismo caso que antes. El caso clásico entre Rabbi Natán y Jajamim es cuando hay un toro corneador con el pozo, socios perjudicando a un toro. Y aquí es cuando hay una piedra con un pozo perjudicando a un toro. Es lo mismo, obvio que es así. ¿Cuál es el hitush? Dice la hermana, no es tan obvio, porque uno hubiese dicho que todo lo que decimos que hay mahloket entre ellos, ¿sí? Es cuando un toro corneó a otro toro y causó que se caiga en el pozo, o sea, en el caso clásico entre ellos. ¿Por qué? Porque ahí le puede decir el dueño del pozo al dueño del toro perjudicador, mira, si no hubiese sido mi pozo, ¿sí? Si no hubiese estado aquí pozo, ¿sí? Tu toro también se hubiese tu toro también hubiese perjudicado, porque lo hubiese corneado y matado, ¿sí? En ese caso es que podemos decir que según Jajamim tiene que pagar todo, el dueño del toro perjudicador, y según Rabbi Natán mitad y mitad. Pero en este caso, ¿sí? Que si no hubiese habido pozo, ¿qué hubiese pasado con el toro perjudicado? Se hubiese tropezado en la piedra y se hubiese parado, hubiese seguido adelante. No sabes, puede ser que ni daño le hubiese causado. Nada, se hubiese parado y hubiese seguido adelante. Entonces en este caso puede ser que hubiésemos dicho que el dueño de la piedra no es denominado, no es llamado en absoluto causante del daño, y por lo tanto hubiese estado exento completamente. Kamashmanan, que también en este caso decimos que él es parte. ¿Por qué? Porque el dueño del bor, el dueño del pozo, le puede decir, mira, al fin y al cabo, si no hubiese sido por la piedra tuya, no hubiese caído en mi pozo. Por eso en este caso aplicamos la misma discusión que en su Jajamim, el encargado es el dueño de la piedra, y según Rabbi Natán, mitad y mitad, los dos. Seguimos. Itmar. Shor veshor pesulea mukdashim shenakhu. Mainiu shor bechor de lo parikle. Abaya amar meshalem hatzinezek. Ravina amar meshalem revia nezek. Presten atención, escuchen bien. La Gemara a continuación trae un caso adicional, en el cual hay dos socios, dos causantes en un mismo daño, ¿sí? Pero podemos obligar a pagar solo a uno. Hasta ahorita estamos hablando en un caso que hay dos causantes en un mismo daño, y entre los dos pueden pagar, el dueño del bor o el dueño del shor, y ahí nos dice Jamín, solo el dueño del shor y no el del bor, y el otro nos dice mitad y mitad. Ahorita la Gemara nos trae un caso, escuchen bien, dos causantes de un mismo daño, pero no existe la posibilidad de cobrarle a uno de esos causantes. ¿Qué se hace en este caso? Vamos a ver cuál es el caso. El caso es así. Hay un shor que pertenece a una persona particular, ¿sí? Y hay otro shor, otro toro, que es Pesuleha Mukdashim. ¿Qué significa Pesuleha Mukdashim? Era un shor que era de Ekdesh para Corbán y se volvió Pasul, se invalidó, le cayó un mum, un defecto.
Y la Gemara explica, no estamos hablando en todos los casos, estamos hablando en un caso que es un bejor, un primogénito, sí, que le cayó un mum, que en este caso no se puede redimir y sale para Julín, no es así, sino se mantiene en su kedushá y lo único que lo puede comer, ¿quién es? El Kohen, ¿sí? Porque entre paréntesis, si es un shor de Egdesh Pasul que cayó un defecto y fue redimido, pues en este caso queda como Julín y normal y sí puedes cobrarle a ese también. En este, repito, estamos hablando, repito otra vez, cuando hay que un shor de un ediot y adicionalmente hay un shor pesulea mukdashim, que ¿cuál se refiere? Un bejor que le cayó un defecto y también cuando le cae un defecto no lo redimes para Julín 100%, sino se mantiene kadosh y lo pueden comer nada más los kohanim. Estos dos toros, ¿sí?, juntos cornearon a un tercero. Dos toros, aquí hay dos causantes a un perjudicado, a un tercero. En este caso de Mahloket, ¿cuánto es que tiene que pagar el dueño del shor hediot? Shor hediot, ¿qué es? Otra vez, para poder usar este término, el shor, que es dueño, que el dueño de él es una persona particular, ¿sí? Repito, en este caso no hay duda que el shor pesulea mukdashim, el bejor que le cayó un defecto, no tiene que pagar nada, porque no es shor reaeu en este caso. ¿Sí? En este caso no tiene que pagar nada. La pregunta es, ¿cuánto es que te va a tener que pagar el dueño del shor hediot perjudicador? ¿Sí? La Gemara trae Mahloket. Abaye dice, pues el dueño del shor hediot tiene que pagar Hatzinezek. Y el resto, la parte perjudicada, el dueño del tercer toro lo pierde. ¿Cuánto es Hatzinezek? La mitad. ¿Sí? Si le dañó la parte perjudicada del toro de 100, ¿cuánto tiene que pagar? 50. ¿Así opina quién? Abaye. Sin embargo, Rabina viene y dice, no señor, el dueño del shor hediot, el dueño del shor hediot perjudicador tiene que pagar únicamente ¿cuánto? Revía nezek, un cuarto del daño causado. Si valía 100, ¿cuánto tiene que pagar? 25. Así nos dice la Gemara. Y la Gemara a continuación explica en qué discuten, por qué él opina mitad y por qué Abaye opina Hetzinezek y por qué Rabina opina un cuarto. ¿Sí? Y nos dice así: Ha betam, ha que Rabbanan, ha que Rabinatán. Expliquemos un segundo. Sigamos leyendo. Y baitema ha que Rabbanan, ha betam, ha bemuad. Y cada hambre Abaye amar Hatzinezek. Bueno, expliquemos esta primera parte. La Gemara da dos explicaciones para esta versión en la discusión entre ellos. ¿Cuál es la versión de discusión entre ellos? Esta primera que acabamos de leer es, repito, que Abaye dice que tiene que pagar en este caso el dueño del shor hediot, tiene que pagar a la parte perjudicada Hatzinezek, y Rabina dice que tiene que pagar ¿cuánto? Un cuarto de nezek. Primera explicación para esta discusión es de que también Abaye y también Rabina están hablando cuando el shor hediot perjudicador es tam, es inocente. Y cuando un tam causa un daño, tiene que pagar únicamente ¿cuánto? La mitad de lo que le corresponde, Hetzinezek. ¿Sí? Y en este caso, que el único que causó un daño, ¿quién es? No es él solo. No es el único que causó daño, sino fue junto con el shor pesulea mukdashim. Por lo tanto, debería ser que aquí en este caso, ¿cuánto tiene que pagar el dueño del shor hediot? Un cuarto. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, efectivamente Rabina opina como Jajamim. Rabina opina como Jajamim, que en este caso tiene que pagar un cuarto, y a pesar que la parte perjudicada, un segundo, sí, y en este caso, a pesar que la parte perjudicada no se puede cobrar más del shor hediot, no se puede cobrar más del daño que ha causado del shor pesulea mukdashim porque no tiene que pagar nada, no por eso le subimos al de shor hediot que pague más. ¿Sí? Esta opinión de Jajamim la mencionamos los mefarshim, entre paréntesis digo, aquí analizan de dónde vemos esta opinión de Jajamim, y así mencionamos también la opinión de Jajamim anteriormente, David Gimel Amudalef, pero no vamos a entrar en detalles. De todas maneras, así opina Jajamim, ¿sí? Repito, que a pesar que la parte perjudicada no se puede cobrar del otro causante, no por eso le subimos al otro, al shor hediot. Por eso, ¿cuánto tiene que pagar? Un cuarto nada más, así opina Rabina. Sin embargo, Abaye opina como Rabinatán, ¿sí? Entre paréntesis digo, Abaye opina como la segunda explicación que dijimos de Raba en la opinión de Rabinatán, ¿sí? Que es que consideramos a cada uno como si fuese que hizo todo el
que hizo todo el daño. No vamos a entrar en detalles, pero esto cuadra únicamente según eso. Y por lo tanto, ya que no se puede, escuchen bien, ya que no se puede cobrar de la parte de Pesulei Mukdashim, pues consideramos que él no fue causante. Y por lo tanto, asumimos que el único que hizo todo el daño, ¿quién es? El Shorediot. Y por lo tanto, si es Tam, tiene que pagar Hatzinezek de todo el daño. ¿Que cuánto es eso? 50. Sí, y por eso Abaye dice que es 50. Esa es la primera explicación. O sea, repito, la primera explicación es que ambos, Rabina y Abaye, están hablando en un short tam, solo que Rabina opina como Jajamim, por eso nada más un cuarto, y Abaye opina como Rabinatán, y por eso tiene que pagar medio. Segunda explicación, dice la Gemara, no, puede ser que ambos, ya sea Abaye, ya sea Rabina, opinan como Jajamim. ¿Sí? Entonces debería de ser que tiene que pagar un cuarto. Entonces, ¿por qué Abaye dice mitad? Dice, no discuten. Rabina está hablando cuando es tam, y por eso la mitad de la mitad, ¿cuánto es? Un reba, un cuarto. Y Abaye está hablando cuando es muad, y por lo tanto, ¿cuánto tiene que pagar? Hatzinezek. ¿Por qué? Porque son dos causantes, él tiene que pagar la mitad y mitad, él les paga full de su parte, que es mitad. Esa es la segunda explicación. Otra versión que la Gemara trae sobre esta discusión entre Rabina y Abaye es la siguiente. Ica de hambre, Abaye amar Hatzinezek, Rabina amar kulenezek. Havea bemuad. Hake rabbanan, vehake rabbinatan. Y baitema havea que rabbinatan, habe muad, vehabe tam. Una segunda versión de la discusión que hay entre Abaye y Rabina es la siguiente. Que en este caso, el mismo caso antes, ¿cuál es el mismo caso antes? Que hay dos toros corneadores. ¿Cuáles son? Shor Ediot y Shor Pesulei Mukdashim, que cornearon a un tercero, a un perjudicado tercero. Abaye nos dice, según esta segunda versión, que el dueño del Shor Ediot tiene que pagar ¿cuánto? Hatzinezek. Y Rabina nos dice que ¿cuánto tiene que pagar? Nezek Shalem. Tiene que pagar todo el Nezek. Sí, o sea que Abaye, según esta versión, se mantiene con la misma opinión, Hatzinezek, y Rabina cambia, en vez de Rabia, ¿cuánto tiene que pagar? Nezek Shalem. ¿Cuál es la explicación en esta discusión según esta versión? Estas son las dos explicaciones. La primera es que podemos decir que ambos están hablando en un caso, Abaye y Rabina están hablando en un caso ambos, de que el Shor Ediot es un Shor Muad. ¿Sí? Y podemos decir que Abaye opina, como Jajamim, que tienen que asumir cada uno, si hay un causante, si hay dos causantes, pues cada uno mitad y mitad, Nezek Shalem, desde la parte del Shor Ediot, ¿cuánto es? 50, tiene que pagar 50. ¿Sí? Sin embargo, Rabina opina como Rabinatán, que sí, cada uno tiene que pagar entre dos, pero cuando hay dos causantes, en un caso que no puedes cobrar de uno, pues decimos que él no es causante, sino el único causante es el primero, que es el del Shor Ediot, y por lo tanto es como si fuese que hizo Nezek Shalem, ya que es el único causante, si es Moa, tiene que pagar Nezek Shalem, por eso Rabina opina así. Esa es la primera explicación. Segunda explicación es que podemos decir que no, que Abaye y Rabina ambos opinan como Rabinatán, ¿sí? Y ambos están de acuerdo de que, en este caso, que el Shor es Moad, tienen que pagar ¿qué? Tienen que pagar, si es Moad, tienen que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque a pesar que hay dos causantes, ya que no se puede cobrar de Pesulei Mukdashim, es como si fuese que hay un solo causante. Entonces, si ambos opinan como Rabinatán, porque uno dice Hatzi Nezek, otro Nezek Shalem, dice, el de Nezek Shalem se entiende cuando es Moad. Y el de Hatzi Nezek Abaye no discute, cuando está hablando en un caso, no discute, sino es cuando es Tam. Cuando es Tam es el único causante, pero tiene que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. Muy bien, seguimos. Amar Raba. Shor be'adam shedachafo lebor. לעניין נזקים כולם חייבים, לעניין ארבע דברים ודמי ולדות אדם חייב ושור ובור פטור, לעניין כופר ושלושים של עבד שור חייב אדם ובור פטורים, לעניין כלים ושור פסולי מוקדשים אדם ושור חייבים ובור פטור. Escuchen la halajá que nos dice Raba. Raba viene y nos dice lo siguiente. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando el daño fue causado por uno o por dos causantes. Ahorita la Gemara Raba vino a mostrar una halajá. ¿Qué pasa si los causantes de un daño fueron tres? Tres causantes. Por ejemplo, entre un toro y una persona empujaron a algo, vamos a ver qué es ese algo, ¿sí? Dentro de un bor. Entonces aquí entre el toro perjudicador, entre la persona que empujó también, y entre el bor causaron un daño en ese algo. ¿Sí? Tres socios para tres causantes. ¿Cómo sería la halajá? Viene Raba y dice lo siguiente, mira, si ese algo que fue empujado, que fue perjudicado, es una persona y fue dañada, o sea, no murió, sino fue dañada, se hirió, pues en este caso, entre los tres van a tener que pagar el valor del nezek, el valor del daño, que es cómo se evalúa el valor del daño, se verifica cuánto cuesta después de este nezek venderlo en el mercado. Eso es entre los tres, porque ya sea el bor, ya sea el Adán perjudicador, perdón, ya sea el shor perjudicador, ya sea el Adán perjudicador, ya sea el bor, están obligados en el nezek, ¿sí?
Respecto a las 4 cosas adicionales que hay que pagar para una persona, que es que tzar, ripuy, shevet y bosh. Tzar es sufrimiento, ripuy es curación, shevet es el valor del desempleo durante eso, y boshet es la humillación. Eso nada más, y también, si era una mujer embarazada, respecto al valor de los fetos que abortó, si en todos estos casos el único que está obligado, ¿quién es? La persona que empujó. ¿Por qué? Porque el shor no está obligado a estas cosas y el bor tampoco. ¿De dónde aprendemos? Shor respecto al bor. Respecto al bor, shor o jamor, shor velo adam. ¿Sí? Perfecto. Esto está claro. Sigue diciendo Raba. ¿Qué pasa respecto a un kofer? O sea, en un caso que un shor y un adam empujaron a otra persona dentro de un pozo y se murió. Hasta ahora estamos hablando cuando se hirió. Ahorita, ¿qué pasa cuando se murió? ¿Entre quién causó esa muerte? Entre el toro, entre la persona esta que empujó y entre el bor. En este caso, o en el caso que empujaron no a una persona libre, sino a un esclavo kenanita, que en este caso no hay que pagar kofer, sino hay que pagar ¿qué? Los 30 shekalim de un esclavo kenanita, pues la halajá es que el toro perjudicador, el dueño del toro, tiene que pagar el kofer o los shloshim. Pero la persona que empujó o el bor están exentos. ¿Por qué? Porque ellos están exentos de esto. ¿Sí? Están exentos. Una persona que mató a otra persona está exento de kofer. ¿Sí? Igual que un bor también. Eso nada más se aplica cuando un shor mató a una persona, por eso, o a un esclavo kenanita, por eso el único responsable aquí, ¿quién es? El shor. ¿Qué pasa respecto, nos dice Raba, qué pasa respecto a los daños que le causaron a los utensilios, ¿sí? Que se cayeron dentro del bor? ¿Sí? Por decir, entre el shor y el adam empujaron algo y dentro del bor, ¿sí? Y se rompieron los utensilios. O empujaron a un shor pesulé a mukdashim. ¿Qué es el shor pesulé a mukdashim? Un shor que era ekdesh, que le cayó un defecto umum y ya no es apto para el bet hamikdash, para korban. En estos casos, ¿quién es el responsable? Nos dice Raba, la persona y el toro perjudicadores, la persona perjudicadora y el toro perjudicador tienen que pagar, pero el bor no tienen que pagar, porque respecto a los utensilios ya sabemos que bor está exento en kelim, shor o jamor, shor velo adam, jamor velo kelim, eso está sencillo. Pero ¿cómo sabemos respecto a shor pesulé mukdashim? Maitama, no sé si leí esta parte, lo vuelvo a leer por si acaso. Amar krave ameti elo bemishe hamechelo y atzaze shena mechelo. Raba ahorita nos explica cuál es la razón que el dueño del bor, entiendo que va a estar exento respecto a los kelim, pero me dijiste que también está exento respecto al daño que le causó en caso que se cayó y se dañó, no kelim, sino pesulé mukdashim. ¿Por qué está exento en esto? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Dice Raba, te voy a explicar por qué. Porque el versículo, escuchen bien, en el Mazdik de Bor nos dice, Vehamet Yihiye lo, y el muerto será para él. Y entiende Raba que se refiere Bemishe Amechelo, o sea que será para él y él podrá hacer lo que él quiera con eso. Y un shor pesulé mukdashim, ¿sí? Por ejemplo, si se muere sin shejitá, puede venderlo a quien él quiera. Y un shor pesulé mukdashim, si se muere nevelá, se muere como nevela sin shejitá, no puede dárselo a los perros, no puede hacer lo que él quiera, se mantiene una kedushá todavía. Entonces, ya que no se puede cumplir esta parte del versículo de bor, tampoco se cumple todo el concepto de hezek, de bor, de daño causado por un bor, por eso un bor que dañó a un pesulé mukdashim está exento. Así nos dice Raba. Bien la Gemara y pregunta lo siguiente: le membra de pshita le raba, le membra de pshita le raba, ve a mi baya baile le raba, de bai raba, shor pesulé mukdashim shenafale bor mau. Hay veameti elo bemisha mechelo y atzaze shena mechelo. O dilma veameti elo le bealim metaplim benevelau deata. Batar de baya hadar pashta. Escuchen bien, la Gemara pregunta un segundo. ¿Qué Raba nos acaba de decir? Que de la palabra veameti elo aprendemos que queda excluido, veameti elo que está escrito en ¿dónde? En bor. ¿Queda excluido qué? Queda excluido un daño que el bor le causó a pesulé Hamukdashim. Ya explicamos estos términos. Bien, la Gemara dice, o sea, que según esto vemos que Raba la tiene clara, que estas palabras, Veamet y Elo, te viene a excluir que Pesulé Hamukdashim, pero no me cuadra que Raba tiene esto claro, porque el mismo Raba tiene una duda sobre esto. Raba en otro lugar tiene la siguiente duda. Cuando dice la Torah respecto a Bor Veamet y Elo, ¿se refiere a excluirte Pesulé Hamukdashim?
O se refiere a enseñarte otra alajá, que es que Beameti Elo, que el cadáver muerto que cayó dentro del pozo pertenece a la parte perjudicada y la parte perjudicadora solo tiene que complementar la diferencia entre el valor del cadáver y el daño causado. ¿Sí? O sea, que Raba tiene duda. ¿Qué te viene a enseñar Beameti Elo? Otra vez, si te viene a enseñar, si Beameti Elo te viene a enseñar que queda excluido Pesulam Mukdashim de Bor, o si te viene a decir que en el Nezek de Bor, el Mazik, la parte perjudicada, solo tiene que complementar, el cadáver pertenece a la parte perjudicada y el perjudicado solo tiene que complementar. O sea, que Raba tiene duda, ¿qué es lo que te viene a decir la palabra Beameti Elo? Entonces, ¿cómo puede ser que aquí decimos que la razón de Raba, de su alajá, que queda excluido, que cuando un bor causa un daño, pues el Mukdashim está exento, es porque Beameti Elo, él tiene dudas sobre esto? Dice la Gemara, sí, definitivamente, tiene duda, al principio, pero después ya la solucionó. Y supo que, al principio definitivamente tenía una duda, como acabamos de decir, si Beameti Elo te viene a excluir Pesulam Mukdashim, o Beameti Elo te viene a enseñar que el cadáver es para el Nizak y el Mazik solo tiene que complementar. Al principio tenía duda, pero al final ya solucionó la duda y dijo que Beameti Elo te viene a enseñar que queda excluido Pesulam Mukdashim, y eso es lo que mencionamos aquí en nuestra Gemara, que te viene, lo que mencionamos aquí en nuestra Gemara según Raba, que Bor te viene a excluir Pesulam Mukdashim, va según lo que ya solucionó la duda después. Dice la Gemara, Ela Bealim metaplim banevela minale, nafkale min Beameti Elo de Shor. Mai Hazik Beameti Elo de Shor mafkatlele Bealim metaplim banevela. Beameti Elo de Bor mafkatlele mishamet shelo. Ei puhana. Mistabra gabebor hoilu patar boeta kelim. Adra ba patur gabeshor sheken patar bo hatzinezek. Kule nezek miha lo ashkehan. Escuchen bien. Bien, la Gemara dice, listo. Entonces, tú me acabas de decir que qué. Con esto acabamos, ¿sí? Bien, la Gemara nos dice que qué. Nos dice, mira, definitivamente Raba tiene duda, ¿sí? Raba tiene una duda al principio, ¿qué acabamos de decir ahorita? Que Raba tiene duda, al principio tenía una duda si Beameti Elo te viene a excluir Pesulam Mukdashim en Bor, el Mazik de Bor, o si te viene a enseñar que en Bor el Mazik solo tiene que complementar lo que vale sobre lo que vale el cadáver, ¿sí? Que el cadáver se lo pertenece al Nizak y a la parte perjudicada él solo tiene que complementar. Tenía duda, pero al final ya él mismo solucionó la duda y dice que Beameti Elo te viene a decir que ¿qué? Te viene a excluir Pesule a Mukdashim. Listo, así acabamos de decir. Pregúntale a Gemara, listo. Entonces, ¿cómo sabemos la halajá? Que cuando hay un daño causado y se murió el animal, pues el cadáver decimos que pertenece a la parte perjudicada y el mazik solo va a tener que complementar. ¿De dónde aprendemos eso según Raba? Dice la Gemara, lo aprendemos de las mismas palabras Beameti Elo, pero no que están escritas en Bor, sino están escritas en el mazik de Shor. Cuando un toro fue el que mató a otro toro, ¿sí? No cuando el que perjudicó fue el Bor, sino cuando el que perjudicó fue otro Shor, ¿sí? En ese caso, está escrito en la Torah, Beameti Elo, y ahí aprendemos de que el cadáver pertenece a la parte perjudicada y el mazik, el dueño del toro perjudicado, solo va a tener que complementar. ¿Sí? Cuando es Keren, ¿sí? Bien, la Gemara, y dice un segundo, pero algo no me está cuadrando, o mejor dicho, tengo una observación sobre esto. Me acabas de decir que tenemos las palabras Beameti Elo en dos temas. Beameti Elo en Shor, ¿sí? En un mazik de Shor, y Beameti Elo en Bor, ¿sí? No es nada más Keren, by the way. Puede ser Regel, puede ser Shen, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos las palabras Beameti Elo en Bor, en Shor, perdón, y tenemos también la palabra Beameti Elo en Shor. Tenemos Beameti Elo en Shor y tenemos la palabra Beameti Elo en Bor. Correcto, tienes razón. Bien, la Gemara dice, ¿tú qué me acabas de decir? Beameti Elo en Bor es para excluirte, para enseñarte que queda excluido Pesulam Mukdashim. Y Beameti Elo en Shor es para decirte que ¿qué? Es para decirte que Bealim metaplim banevela, que la parte perjudicada se queda con el cadáver y el dueño solo tiene que complementar, ¿sí? La diferencia. Dice la Gemara un segundo, son las mismas palabras. ¿Por qué tú decides que el Beameti Elo en Bor es para excluirte Pesulam Mukdashim y no decimos que te viene a enseñar que Bealim metaplim banevela? Y respecto el Beameti Elo Beameti Elo en Shor es el que te viene a enseñar Bealim metaplim banevela. Puede ser que es al revés. Y si es al revés, va a haber una diferencia grande. Va a salir que en Bor, ¿sí? La halajá va a ser que el dueño del Bor va a tener que pagar
va a tener que si es que decimos que es al revés, que el Beametielo en Bor es el que te viene a enseñar que ¿qué? Es el que te viene a enseñar Bealim Metaplim Nevela, pues sale que cuando un Pesulam Mukdashim quedó perjudicado, va a estar ¿qué? Obligado en pagarlo, no va a quedar excluido. O sea, ¿quién te dijo a ti? Pregúntale a Gemara, repito. ¿Quién te dijo? Tú me acabas de decir que el Beametielo de Bor te viene a excluir Pesulam Mukdashim. Y el Beametielo de Shor te viene a decirte que Bealim Metaplim Nevela. Dicen, ¿quién te dijo? Puede ser que es al revés. Puede ser que el Beametielo del Bor es el que te viene a decir que Bealim Metaplim Nevela. Y por ende, si ese es el Bor, pues no vas a tener ninguna exclusión de Pesulam Mukdashim. Y si el Bor causó un daño, y por ende, si el Bor causó un daño a Pesulam Mukdashim, va a estar Hayav. ¿Quién te dijo que no es así? Dice la Gemara, te voy a explicar. De uno de los dos queda excluido Pesulam Mukdashim. ¿Sí? De uno de los dos. Y queda la halajá de Bealim Metaplim Nevela. Yo te prefiero excluirte Pesulam Mukdashim y exentarte un daño que se le causó en el mazik de Bor y no en el mazik de Shor. ¿Por qué? Porque en el mazik de Bor vemos que somos más permisivos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa un Bor que dañó a Kelim? ¿Está Hayab o no está Hayab? Está Patur. O sea, somos permisivos en eso. ¿Sabes qué? Prefiero decirte que también exentamos a un Pesulam Mukdashim ¿en qué? En Bor. A diferencia que un Shor, un mazik de Shor, que está Hayab en Kelim, pues también está Hayab en Pesulam Mukdashim. Dice la Gemara, pero no, pero podemos decir al revés también. Que en Shor somos más permisivos porque cuando es Keren, ahí sí es Keren, sí en esto. Si cuando es Tam, ¿cuánto tiene que pagar? Hetzinezek. Y cuando es Bor, no importa Tam, no existe Tam, Muad, siempre tiene que pagar Nezek Shalem. Entonces, ¿en qué somos más permisivos? En Shor. Entonces deberíamos decir que el Beametielo que te viene a excluir Pesulam Mukdashim, ¿cuál es? En Shor. ¿Sí? Dice la Gemara, sí. Pero respecto a que somos más permisivos sobre algo y que no tiene que pagar nada, que está exento completamente, en Shor no encontramos. En Bor sí, respecto a Kelim, un daño que un Bor le causó a Kelim tiene que pagar ¿cuánto? Cero, nada. Y ya que somos permisivos hasta el punto en un daño que no tiene que pagar nada, pues prefiero decirte que Pesulam Mukdashim, que está exento de pagar nada, que no tiene que pagar nada, aplica únicamente ¿en qué? En Bor y no en Shor. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.